ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Creamos la Biblia en uno de los, para mi gusto, uno de los libros más hermosos de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia, que es el libro de Ruth, y aconsejarles de todo corazón, léanlo esta semana. Léalo, ojalá que lo lea varias veces. Son 4 capitulitos nada más. Eso usted lo lee en 15 minutos, en 20, por más lento que sea. Es un libro espectacular desde todo punto de vista que usted lo quiera leer, literario, histórico, espiritual, lo que usted quiera buscar, lo encuentra en esos 4 capítulos. Lo más interesante es que el protagonista, la gente dice, es que la Biblia es un libro machista. No, hermano. El protagonista ni siquiera es un hombre, es una señora, o son varias mujeres más bien, las que manejan ahí todo el asunto y tienen unas enseñanzas profundísimas que no tenemos tiempo este día como para tocarlas todas, pero vamos a enfocarnos en un par de ellas. Darle la bienvenida también a todas las personas que nos siguen tan amablemente ya durante tantos años a través del canal de Producciones Centro Victoria. Si todavía no se ha suscrito, esa es una forma extraordinaria que usted tiene de ayudar a este ministerio. Simplemente debe suscribirse y con eso pues le van a seguir llegando notificaciones cuando hay sermones, cuando hay estudios, y también pues nos ayuda a expandir el ministerio dentro de la plataforma de YouTube. Muy bien, no tenemos tiempo para leer todo el libro, ya le digo, se llevaría unos 10, 12 minutos leyéndolo. Entonces vamos a tener que ir tomando algunos extractos y comentándolos. ¿Les parece bien? Y por eso les recomiendo que lo lea todo en la casa, con tiempo. Nunca se quede con lo que escucha en la iglesia. Trate siempre de comprobar si lo que usted escuchó es cierto, si Dios le muestra algo que tal vez no le mostró al predicador, Él se lo puede enseñar a usted. Capítulo 1 entonces, vamos a arrancar Ruth capítulo 1 y vamos a ir leyendo y comentando rápidamente. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Cuántos han leído el libro alguna vez? Qué barbaridad. Deje la manita levantada los que sí lo han leído. Ok. ¿Y los que no? ¿Qué han estado haciendo? 4 capítulos, por Dios. Acabamos de decir hace 10 minutos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Dios tiene una palabra y a usted le vale una corneta. Léalo, hermano. 4 capítulos, 15 minutos. Apague el tele, apague la caja boba. Desconéctese. Deje ver fútbol. Vea qué porquería la de anoche. 8 penales y solo 2 anotados. Es increíble. Pero bueno, ese no es mi tema. Lea el primer versículo, porque ya el primer versículo está preñado, hermano, de cosas para nosotros, de enseñanzas. Leemos la Biblia, pero Jesús no dijo lean la Biblia. Jesús dijo escudriñenla. O como dijo un señor una vez, escuadriñen. Escudriñen, escudriñar es como mirar con más detenimiento, con más detalle. Veamos este versículo 1. Primero nos ubica cronológicamente. ¿Dónde está ocurriendo toda la escena que nos narra el redactor? ¿Dónde, en qué época está ocurriendo? Dice, aconteció en los días de los jueces. Vamos a ver entonces, ¿cuáles fueron los días de los jueces? Israel sale de Egipto con Moisés. Moisés se muere antes de entrar a la tierra prometida. Dios levanta a Josué. Josué introduce a los israelitas a la tierra de Canaán. Ahí pasan una
generación luchando hasta que logran establecerse. Y una vez que Israel ya se establece, Dios levanta unos caudillos militares a los que la Biblia le llama jueces. No son jueces que tenían un tribunal y que daban sentencias y que oían al fiscal y al defensor. No, estos jueces en realidad eran guerreros y guerreras, porque también hubo mujeres como Débora que fueron jueces. Fue un periodo, eso sí, horrible. Fue un periodo de apostasía, de idolatría. Los israelitas se olvidaron de Dios, se olvidaron de la ley, vivían como les parecía. De hecho, el libro de los Reyes dice 4 veces, en aquellos días no había, el libro de los Jueces dice 4 veces, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En buen castellano sería, cada uno hacía lo que le daba la gana, y lo que Dios había dicho a nadie le importaba. Entonces Dios levantaba estos jueces para que liberaran a su pueblo de sus enemigos. Durante 5, 10 o 20 años Israel vivía en paz. Luego volvían a las andadas, volvían al pecado, a la idolatría, a la rebelión. Venía otro juicio, Dios levantaba otro juez, y así pasaron más o menos 3 siglos. 300 años de apostasía, de violencia, de sangre. El libro de los Jueces es un libro triste. E inmediatamente después de los Jueces aparece este libro que es como un remanso de paz, como un oasis. Después de tanta sangre, aquí no hay guerras, aquí es diferente. Pero note el primer versículo, nos dice entonces que esto ocurrió en los días de los jueces. Con eso nos ubica en el tiempo, nos ubica cronológicamente. Pero el versículo también nos está ubicando geográficamente. Ya sabemos cuándo se desarrolla lo que dice el libro. Ahora, ¿dónde? Todo está en el versículo 1. Dice, hubo hambre en la tierra y un varón ¿de dónde? De Belén de Judá. ¿No le suena eso? Estamos viviendo aquí, por favor, para que usted se ubique, estamos viviendo unos 1200 años antes de Jesucristo. O sea, esto ocurrió hace más o menos 3200 años. Y 1200 años antes de que Jesús venga a este planeta, el Antiguo Testamento empieza a hablarnos de una aldea, de un pueblecito que se llama Belén y que pertenece a la tribu de Judá. O sea, ya tendría usted ahí que empezar a parar las orejas porque el Espíritu Santo quiere decirle algo. En esta aldea, en Belén de Judá, había un varón, dice, que estaba casado y que tenía 2 hijos, un matrimonio como el suyo, como el mío, como tantas familias. Pero curiosamente, también no solo nos da un contexto histórico, geográfico, sino económico. ¿Cómo era la situación económica en ese momento en Belén de Judá? ¿Cómo era? No, mala es la de algunos de nosotros a veces. Esa fatal, dice que hubo ¿qué? Hambre. Gracias a Dios que yo sepa, en la casa de ninguno de nosotros hay hambre. Y si en la suya hay, dígame ahora y hacemos algo para comprarle un diario. Y si nosotros no sabemos lo que es el hambre, uno dice, mi amor, tengo hambre a las 11 de la mañana. Tiene hambre, pero la refri está llena de comida. En la alacena hay arroz, hay frijoles. Tiene hambre y desayunó a las 6 o a las 7 de la mañana. Hambre es cuando usted tiene días de no comer y no hay de dónde echar. Mano, cuando ya se comió al gato. Y no hay nada más. Hubo hambre. O sea, era una situación económica difícil, extraordinariamente. Tan difícil que esta pareja tiene que hacer algo que lamentablemente están haciendo hoy en día millones de personas. Es que leer este libro también es como leer la historia nuestra. Tienen que emigrar. ¿Cuánta gente? No cientos, ¿cuántas miles de personas han emigrado de Pérez Celedón y la zona sur a otros países buscando vida porque aquí la situación era mala? ¿Cuántos millones de venezolanos han tenido que salir de su país a pie con la esposa y con los hijos al hombro para no pasar hambre en su tierra? ¿Cómo será el hambre allá que prefieren pedir limonas y moneditas en una calle con los niños llevando sol y agua? Porque aún así por lo menos algo pueden comer, mientras que allá no podían comer nada. Esas son las maravillas del comunismo. La mayoría de la gente no emigra por turismo. Cuando es turismo uno va a 8, 15 días a un lugar y vuelve. Pero cuando usted tiene que irse a otro país, a otra cultura, donde no conoce el idioma, donde la gente lo va a ver de arriba para abajo, es terrible. ¿Cómo sería el hambre en Belén? Que este señor tomó a su esposa, tomó a sus 2 hijos y dijo, mira, aquí si nos quedamos, nos morimos, vámonos. ¿Y para dónde se van? ¿Perdón? Moab. ¿Qué es Moab? Es una nación.
vecina, idólatras, paganos, que odian a los israelitas. Y los odian tanto que Dios había dicho, y no me puedo meter ahora a darle todos los textos, pero voy a contarle la historia, por lo menos basado en esto, a ver si lo animo a que lea el libro, que esa es mi meta, que todos ustedes lean el libro esta semana en su casa. Dios había dicho, nunca un moabita va a poder entrar en la congregación de Jehová. O sea, así de mala era esta gente, así de grande era el odio que sentían hacia Israel. ¿Cómo sería la situación? Piense, en Belén de Judá, que una familia, un hombre, se arriesga a tomar su esposa y a sus 2 hijos e irse a vivir al corazón del territorio enemigo, donde no hablan el mismo idioma, donde no creen en el Dios que ellos creen, donde no visten igual, no tienen la misma cultura. A veces no pensamos lo que significa emigrar, pero es una situación muy, muy difícil. Así es como empieza este libro, y le digo que este es uno de los libros que más me gustan y que es bonito. Y vea qué triste que empieza. Pero hay algo todavía más profundo aquí. ¿Por qué es que ellos emigran? ¿Por qué esa familia se va? Porque hay hambre. Repito, uno lee la Biblia y sigue leyendo el 2 y el 3 y no se para a pensar. Bueno, ¿y por qué había hambre? Si la Biblia, todas las promesas de la Biblia decían, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde está la leche y la miel? ¿Qué era lo que Dios le había prometido a Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo Josué? Si había tanta abundancia en Israel, si había tanta abundancia en la tierra prometida, porque ahora tienen que irse a una tierra que no es prometida, que está bajo maldición, que es tierra de ídolos, de opresión demoníaca. Y hay más todavía. ¿Cómo se llamaba la aldea donde vivía esta gente? Belén. Belén en hebreo es Betlehem. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir la casa del pan. O sea, usted vive en la casa del pan y tiene hambre. ¿No le parece un poco extraño? No. Claro que es extraño, hermano, es extrañísimo. Pero repito, si nada más leemos y no escudriñamos, pues nos vamos a perder todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que el pecado de Israel, la idolatría, la rebelión de los israelitas, lo que había traído era una maldición sobre la tierra. Y Dios les había advertido, si ustedes se vuelven a los ídolos, la tierra se va a volver en contra de ustedes. Eso les había dicho en el libro de Deuteronomio. Y ahora esa tierra que Dios había creado para que fluyera leche y miel, no daba nada, hermano, lo que daba era lástima. Usted sembraba una planta de trigo y se secaba, sembraba cebada y se moría. Y entonces esta gente se ven obligados a emigrar. Después de que ya nos ubica el versículo 1, pasamos al 2. Y ahora empieza el redactor a enfocarse en esa familia que emigra. ¿Cómo se llama la familia? Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Es un nombre extraño, dice, quiere decir Dios es mi rey. O sea, Dios es mi rey, vivo en la casa del pan, pero tengo hambre. ¿Se le parece a algún evangélico? No. Hablamos del Señor, vivimos en la iglesia y están arruinados. Elimelech es Dios es mi rey. La mujer se llamaba Noemí. Y los nombres de sus hijos, uno se llamaba Malón, que significa debilidad, y el otro se llamaba Kelión, que significa enfermedad. ¿En qué cabeza cabe que usted tiene un niño y habla con su padre y dice, mi amor, ¿qué chiquito más flaquito? Pongámosle anémico. Bauticémoslo pulmonía. Pongámosle hepatitis. ¿En qué cabeza cabe? Por Dios. Tienen un hijo y le ponen debilidad. Tienen el otro y le ponen enfermedad. Y eran efrateos de Belén de Judá. O sea, eran de una tribu, de una familia que era la familia de Efrata, que estaba ubicada en el territorio de Judá y vivía en la aldea de Belén. Llegaron por fin a los campos de Moab y ¿qué hicieron? Así que no fueron a Moab a hacer turismo, fueron a radicar ahí, a vivir. Estaban emigrando de Israel e inmigrando a Moab. Entonces, ahora ya que cambiamos de escenario, nos salimos de Belén, estamos en Moab. ¿Y qué le pasa ahí? Dice, se murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Despacito, vamos. Nos han dicho en algún momento que Elimelech era borracho, adúltero, pecador.
Tiene un nombre bonito. Dios es mi rey. Hermano, Dios era su rey y se muere. Dios era su rey y tiene que abandonar su país porque tiene hambre. Se muere y deja viuda a su esposa. Y este libro nos mete de lleno en uno de los problemas más grandes que hay a nivel intelectual, hermano, para todos nosotros y para los que no son creyentes. Si Dios existe, si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite que a la gente buena le sucedan cosas malas? De hecho, hay miles de personas que dicen, yo soy ateo, porque no puedo creer que un Dios bueno permitiera que a mí se me muriera un hijo, se muriera mi mamá o que me pasara tal cosa. No tienen una razón intelectual para dudar de Dios, sino es emocional, es visceral. O sea, a mí me pasó tal cosa. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué se mueren niños de hambre en Etiopía? Si Dios es bueno, ¿por qué nacen niños desde el vientre de su madre con defectos? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto ladrón y sinvergüenza y traficante que prospera? Y hay tantos hijos e hijas de Dios que han trabajado 20 o 30 años honradamente en su vida y apenas van coyol quebrado, coyol comido. ¿Usted nunca se ha parado a preguntarse esas cosas? Bueno, si no se las ha parado, no sé si felicitarlo o me da lástima. Pero cualquier persona que tenga dos dedos de frente, tarde o temprano, tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué a gente buena le pasan cosas malas? Sí, claro, tenemos un montón de respuestas empaquetadas. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Yo sé que la Biblia dice eso, hermano. Pero ella dígale a una mamá que acaba de perder a su hijo de 4 o 5 años de edad, hermana, no se preocupe, eso es para bien suyo. Para que vea cómo le da con la sartén por la cabeza. O sea, podemos tener los versículos, podemos tener la cosa, pero en el fondo de nuestro corazón, si somos sinceros, tenemos que preguntarnos qué será lo que está ocurriendo. ¿Por qué a gente buena le ocurren cosas malas? ¿Por qué Elimelech tiene que morirse? Ni siquiera tuvo la decencia de morirse en el pueblo de él, donde era más fácil enterrarlo. Se va a morir al extranjero, donde su mujer no conoce ninguna buena funeraria, donde no hay quien les preste plata para el ataúd, donde no hay quien vaya a la vela. Se nos muere y queda esta señora viuda. La situación de las viudas era terrible, hermano. Ser mujer en aquella época, como ahora, es duro. Pero ser mujer y no tener un varón que la protegiera en un país extranjero, las mujeres no iban a la oficina a trabajar, no eran oficinistas, no eran ingenieras, ni arquitectas, ni doctoras, como ahora. Eran amas de casa. No se ganaban la vida de otra forma. Necesitaban un hombre que las mantuviera. Se le muere el marido, pero le quedan 2 hijos. Y los hijos tienen una costumbre extrañísima. Verso 4. ¿Qué hicieron los hijos? Muerto papá, se casaron. Los hijos son así. En vez de quedarse solteros y cuidarlo a uno el resto de la vida, los condenados se casan. Y ahora pues ya nuestro amigo Malón y nuestro amigo Kelión ya no tienen tanto tiempo para cuidar a mamá, porque ahora tienen que cuidar a sus espositas. Es lógico, esa es la ley de la vida. Se casan, dice, y no sea nada, se casan con mujeres moabitas, pecadoras, idólatras, enemigas de Israel. ¿Por qué se casan con mujeres moabitas? Porque no hay israelitas, están en Moab. Pasa lo de muchas iglesias evangélicas. El pastor dice, no, es una en yugo desigual con los incrédulos. Y hay 3 jóvenes en la iglesia. 2 son primos hermanos y el otro no, y se vuelven a ver. Y si no nos casamos con inconversos, ¿con quién nos casamos? No hay israelitas cerca y al final terminan buscándose una moabita. Y eso es lo que hacen estos 2, se casan con 2 moabitas. Una se llama Orfa y el nombre de la otra se llama Ruth. Ruth significa amiga. Orfa significa espalda. Entonces ahora tenemos a esta señora, pierde un marido pero se gana 2 nueras. Vea qué negocio. Puede ser bueno o puede ser malo. Perdió el marido, le quedan 2 hijos y 2 nueras. Y más o menos transcurren, dice nuestro texto, unos 10 años ahí, viviendo en Moab. O sea que no fue una aventura de 6 meses ni de 1 año, ya tienen 10 años ahí. Y ocurre algo que tenía que ocurrir con esos nombres. Se nos muere debilidad y se nos muere enfermedad. Se muere Malón y se muere Kelión.
Y ahora, hermano, estamos peinados y de pirucho. Viuda, 10 años más vieja, sin hijos y con 2 nueras que cuidar. Ahora tenemos 3 mujeres totalmente desamparadas. Ya no tenemos una viuda, tenemos 3 viudas. No sé si va viendo lo que el escritor quiere decirnos, pero es que nos está metiendo en el cerebro un cuadro terrible. Es un cuadro, se vienen huyendo del hambre allá, pero por lo menos estaban juntos, por lo menos eran una familia, por lo menos estaban entre conocidos y vecinos y gente que los había visto crecer. Aquí están completamente entre extranjeros, y de los 4 que salen de Belén, ya solo nos queda una viva. Y ya no es una muchacha esta señora. Recuerde que tenía 2 hijos en edad casadera, se casaron y pasaron 10 años. Ya no es ninguna muchacha, ya está en la etapa de la menopausia, como ella misma nos va a contar más adelante. ¿Qué hacen en esta situación? Verso 6. Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, esta señora está lejos, está en otro país, pero hasta ahí llegan las noticias. ¿Cuáles son las noticias que llegan? Que ya pasó la sequía en la tierra prometida, que ya pasó la hambruna, y que ahora Dios está visitando a su pueblo otra vez para darles ¿qué? Para darles pan, para darles comida. Que ya la gente no está muriendo de hambre y de enfermedades y de debilidad en Israel. Y entonces ella dice, pues si eso es así, tengo que levantarme de acá. Aquí no estoy haciendo nada más que envejeciéndome y perdiendo el tiempo, y me vuelvo a mi país, me vuelvo a mi nación, me vuelvo a mi Dios, me vuelvo a mi gente, me vuelvo al pan. Se levantó para irse. ¿Por qué se levantó para irse? ¿Por qué toma esta decisión? Dice, ¿por qué? Hello, ¿qué le pasó? Porque oyó que Dios estaba visitando a su pueblo para darle pan. Hermano, hay tanta gente allá afuera, hay tanta gente en el mundo, hay tanta gente en los campos de Moab, entre una oscuridad espiritual terrible, entre ídolos, entre ideologías falsas, entre religiones extraviadas, que todavía no han oído que Dios está visitando a su pueblo para darle el pan de la palabra. Esta mujer se hubiera muerto en Moab, pero alguien se tomó la molestia de hacerle llegar la buena noticia. La buena noticia es que las cosas están cambiando. La buena noticia es que Dios está sonriéndonos otra vez. La buena noticia es que Dios está dando pan y abundancia a su pueblo. Pero hermano, a esta señora, a Noemí, no le hubiera servido de nada que Dios visitara a su pueblo si alguien no le avisa. A la gente que está allá afuera no le sirve de nada que Cristo haya muerto por ellos en la cruz y que haya resucitado si no nos tomamos la molestia de decirles que Dios está visitando nuevamente a la gente. Y esa tarea nos toca a nosotros, no le toca al arcángel Gabriel. Nuestra tarea en este mundo es hacerle decir a la gente que si se mueren de hambre es porque quieren, que si quieren morirse en Moab es porque ese es su deseo, que si quieren vivir en la oscuridad y entre ídolos y religiones falsas es porque les viene en gana, pero que hay una alternativa, que Dios está repartiendo el pan eterno de su palabra y que el que come de ese pan no va a morir nunca, sino que va a tener vida eterna. Esta es una historia también de evangelismo y es una historia también de misiones. La mujer oye la noticia y se fue del lugar donde había estado, y atrás de ella se van sus 2 nueras y comenzaron a caminar. Hermano, no fue que buscaron el aeropuerto, no fue que tomaron un bus, no era que tenían ni un mal burro para ir en burro, empezaron a caminar. Supongamos que eran costarricenses y se habían ido para Guatemala o para México, y allá les llega la noticia. ¿Usted se imagina lo que es empezar uno a caminar? No sé usted, pero uno a veces para ir a la pulpería, hermano, se levanta y coge el carro. Empezaron a caminar. ¿Cuántos días, semanas o meses de viaje? No sabemos, pero vamos a correr un poquito, porque si no se nos va todo el día. Y Noemí les dijo a sus 2 nueras, muchachas, devuélvanse cada uno a la casa de su madre. O sea, no vengan conmigo. Y que Dios haga con ustedes misericordia como ustedes la han hecho con los muertos y conmigo. ¿Qué podemos saber de estas 2 nueras entonces? ¿Ah? ¿Eran malas nueras o buenas nueras? Yo creo que eran buenas muchachas. ¿Por qué? Porque para que la suegra hable bien de uno, o yo, Cinia,
Para que la suegra hable bien de uno, hombre. Y la suegra dice, ustedes hicieron misericordia con mis hijos, con los muertos. Y han hecho misericordia, se murieron mis hijos y no me dejaron botada, se quedaron conmigo. Tal vez ya Noemí no tenía la fuerza para hacer todos los trabajos de la casa, pero ellas dos dijeron, no, suegrita, nosotros nos quedamos con ustedes, aquí le ayudamos, aquí si hay que comer, comemos las tres, y si hay que pasar hambre, la pasamos juntas. Hombre, ¿qué clase de nueras? Y ella reconoce eso, pero les dice, muchachas, ¿para qué van a ir conmigo? El viaje es largo y ese no es el país de ustedes. Ojalá que Dios les permita a ustedes encontrar descanso y cada una en la casa de su marido. O sea, ¿qué es lo que les está diciendo? Ellas son viudas. Devuélvanse a su tierra y cásense otra vez. Ustedes están jóvenes. Y luego las besó. Y ellas alzaron su voz y lloraron. O sea, la escena es bonita, ¿no le parece? Triste todavía, pero es una escena hermosa. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En esa época no hay fotos, hermano, no hay teléfonos celulares. Dicen a tu pueblo, pero ellas no saben cómo es ese pueblo. Ahora se invierte, esto en demografía se llaman los vectores. Se invierten los vectores de la inmigración. Primero es Noemí, de Israel a Moab. Ahora son dos, de Moab a Israel. O sea, la flechita cambia. Nosotras iremos contigo a tu pueblo y vamos a pasar por lo que tuviste que pasar, aprender el idioma, aprender la cultura, tener otros dioses, todo lo que te pasó nos va a pasar a nosotros ahora. Y Noemí respondió, devuélvanse, hijas mías, ¿para qué van a ir conmigo? Yo ya no tengo más hijos en el vientre que puedan ser los maridos de ustedes. O sea, ya no puedo quedar embarazada aunque quisiera y aunque tuviera con quién. Y seguimos. Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. ¿Se da cuenta lo que le dije hace un rato? Que esta señora ya no era ninguna muchacha. Y aunque dijera, esperanza tengo, y esta noche estuviera con un marido, y aunque pariera un hijo, ¿acaso ustedes iban a esperar ese hijo que yo di a la luz hasta que crezca y pueda ser el esposo de ustedes? ¿Por qué? Porque cuando ese niño potencial creciera, iban a ser ellas las que estaban menopáusicas. Entonces, ¿qué esperanza tienen de venir detrás mío? ¿Qué interés? No les puedo dar hijos para que se casen y si no se casan se van a quedar viudas, mejor vuélvanse a su tierra. ¿Habrían ustedes de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Y aquí llegamos al primer error de esta señora. Cuando pasan cosas malas a gente buena, muchos creen que es Dios el que se las está. ¿Por qué Dios se llevó a Dios le hacía falta un angelito en el cielo y se llevó a mi chiquito? Deje de decir tonteras. Primero, a Dios no le hace falta ningún ángel, ya creó todos los que necesitaba desde antes de crear el mundo. Segundo, los niños que se mueren no son ángeles, son niños que se mueren. Tercero, Dios no se los está llevando, hay otras circunstancias. Todo lo malo que les pasa en la vida es Dios. Y esta señora, que le han venido pasando cosas malas, lleva una racha de más de 10 años, acuérdense. Acuérdense que no sabemos cuánto tiempo estuvo pasando hambre en Belén. Luego lo que duró el viaje hasta Moab. Luego los 10 años ahí. La muerte de su esposo. La muerte de sus hijos. Esta señora lleva 12 o 15 años de llevar palo. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una mala racha de 10 o de 12 años. Pero la vida de esta mujer ha sido una vida difícil y ahora está llena de amargura. ¿Y qué es lo que hace? Pues le echa la culpa al Señor. Y es lo que hemos hecho muchos de nosotros varias veces, así es que no nos extrañemos. Y cuando ella les dice eso, dice, alzaron otra vez su voz y lloraron. Esto me encanta, es casi que el versículo que más me gusta. Esto es un concierto de Yantemene, 3 mujeres tristes, debe ser algo. Ya habían llorado, ya habían alzado la voz, pero ahora va de nuevo. Dice, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y lo que sigue me encanta. Dice, Orfa besó a su suegra. Acuérdense que Orfa significa espalda, la que da la espalda. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. ¿Qué quiere usted en la vida? ¿Gente que lo bese o gente que se quede con usted? Hay gente que lo abraza, dice, pastor, yo estoy con usted hasta la muerte, aquí a la hora de los balazos yo pongo el pecho. Y un mes después están fuera hablando mal de uno. Hay gente que no dice nada, son callados, no te besan, pero ahí están, hermano, en las buenas y en las no tan buenas, al pie del cañón.
Y usted sabe que puede contar con ellos, y sabe que oran por ustedes, y sabe que lo respetan, y sabe que lo aman. En la vida no necesitamos tanto gente que nos bese como gente que se quede con nosotros, hermano. Hay hombres que son una maravilla. Mi amor, parecen pericos de amor. Apenas aparece otra, más bonita, o con más plata, o más joven, desaparecen. ¿Qué quiere usted? ¿Un hombre que sea una dulzura encima suyo todo el tiempo? ¿O un tipo que tal vez no sea tan expresivo, pero que sabe que se ponga usted gorda, o fea, o enferma, o vieja, él va a estar siempre ahí a la par suya? ¿Qué queremos? ¿La gente que nos besa o la gente que se queda con nosotros? Por eso Orfa significa espalda y Ruth significa amiga. Los amigos de verdad se van a quedar con usted toda la vida. Pastor, los amigos me dieron la espalda. Eso es falso. Si le dieron la espalda es que nunca fueron amigos, que estaban disimulando antes. Le digo que el librito es bonito, a mí me gusta, y como soy el pastor, entonces puedo predicar lo que me gusta. No sé si a usted le está gustando tanto como a mí, pero a mí me encanta este libro. Vamos a seguir. Y Noemí le dijo, ¿a quién? A Ruth, le dijo, oiga, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vean lo que esta mujer ha desperdiciado, la que se devuelve, la que la besó, Orfa. Durante 10 años Dios le permitió vivir en un hogar donde el Dios verdadero era adorado, donde Jehová era el Dios, donde no había ídolos, donde había respeto, donde había cariño. Pero cuando ella, después de besar a su suegra, se devuelve, no solo se devuelve a su casa y a su patria, se devuelve a sus dioses, a la oscuridad espiritual, a los ídolos. Tuvo la oportunidad de salvación así, al alcance de la mano, pero prefirió devolverse a lo que conocía, a lo que le era familiar. Verso 16. Y respondió Ruth, todavía esto es más lindo, escriba ese versículo, péguenlo en la refri, regáleselo a su esposa. Oiga Ruth, no me ruegues, le dice a la suegra, que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Una se vuelve a sus dioses, pero la otra le dice, no, yo voy contigo y tu Dios va a ser, ¿qué? Mi Dios. ¿Por qué Ruth quiere que el Dios de Noemí sea el Dios de ella? ¿Qué ha visto? ¿Vio acaso cómo Jehová prosperaba a su suegra? ¿Vio cómo Jehová había sanado a los hijos de la suegra o al marido? No, hermano, lo que ha visto son pruebas y luchas y dificultades. Pero ella vio algo en esta mujer, vio que en medio de la aflicción y del dolor mantenía la fe, que en medio de todo no se apartaba de su Dios, podía quejarse pero no blasfemar ni maldecir. Vio los frutos de una fe tan viva en su suegra que dijo, no, yo no quiero nada con lo que queda atrás, a donde usted vaya yo voy, aunque me ruegue, que aparte. Hace unos 30 años, un muchacho que ya había ganado para Cristo aquí en la iglesia, que lo había bautizado, en una conversación me dijo un día, pastor, si un día usted me saca patadas de esta iglesia, no, si un día usted quiere que yo me vaya a esta iglesia, tiene que sacarme a patadas. Me dice, y si me saca patadas por una puerta, me meto por una ventana. Han pasado 30 años y está conmigo todavía, sirviéndole a Dios, y Dios lo ha bendecido, y Dios lo ha honrado. Es que esa es la clase de gente que necesitamos. Obviamente yo no soy de patear a nadie, no puedo patear ni a un perro, pero yo entendí lo que él me quería decir. O sea, vine aquí para morirme, vine aquí para quedarme, y no hay forma, ni siquiera usted, que me pueda sacar de acá. Esa es la clase de gente que usted necesita. Es la gente que necesita como socio en sus negocios, es la gente que necesita como pareja en su matrimonio, es la gente que necesita como miembros en su iglesia. Gente leal. Nada hacemos con gente talentosa que no tiene compromiso, pero esta mujer está comprometida a muerte. ¿Por qué? Lea el versículo que sigue. Y donde tú murieres, ¿qué? Moriré yo. O sea, nos vamos a morir juntas y nos van a enterrar juntas. Olvídese, ni me ruegue, ni me pida, ni me hable de maridos, ni de hijos, no me devuelvo. No sé si usted conoce un caso de fidelidad, de lealtad más espectacular en la Biblia que este, hermano. Pero por eso le digo que para mí este libro es una cosa fuera de serie. Y los protagonistas, curiosamente, no son varones, todos los varones se mueren. Son mujeres. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros. Y viéndonos a mí,
que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué va a decir uno después de que le digan eso? Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. No sé cuánto tiempo me queda, pues son 4 capítulos y todavía no he terminado el primero. Llegaron por fin a Belén. ¿Dónde había empezado esta historia? En Belén, con una situación de hambre. Ahora llegan a Belén, pero ya ahora en Belén no hay hambre, porque a Moab le llegaron las noticias de que Dios les estaba dando pan. Y habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, la que se fue hace como 12 años. Y ella les respondía, no me llamen más Noemí, sino díganme Mara. Mara significa amarga. Cámbienme el nombre. Esta familia tenía como una tendencia por los nombres raros, ¿verdad? Debilidad, enfermedad. Y ahora esta que tiene un nombre bonito quiere que le pongan amarga. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Oiga, hermano, cuando otra vez esta mujer le está echando la culpa de todo lo que le ha pasado al Señor, pero en realidad tenía Dios la culpa. ¿No fue el esposo de ella y ella los que tomaron la decisión de irse? Y lo peor, lea el versículo que sigue, porque cuando uno está en estas crisis depresivas comete errores garrafales. Lea el versículo que sigue. ¿Qué dice? Dice, yo me fui llena. ¿Pero qué? Pero Jehová me ha vuelto. ¿Llena de qué? Si se fueron porque tenían hambre. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, ya está en su tierra otra vez, pero esta mujer viene anímicamente destrozada. Y no es para menos. Cuando a usted o a mí nos pasan cosas malas, tendemos a culpar a Dios. ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Nunca lo ha pensado? No, solo a mí me ha pasado. ¿Por qué si hay gente peor que yo? ¿Por qué si yo le he servido a Dios? ¿Por qué si yo esto me pasa tal cosa? Y empezamos a achacarle a Dios cosas que a veces son culpa de nuestras malas decisiones, de errores que cometimos, de las circunstancias o cosas que nos han hecho otras personas, pero no Dios. Y esta mujer dice, volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Pero vea cómo termina el capítulo 1. ¿Llegaron a Belén cuándo? ¿Perdón? ¿Aló? Al comienzo de los tiempos de la... ¿Qué es la siega con ese? Siempre aclaro eso. La siega es la cosecha. Se fueron cuando había hambre, pero ahora cuando vienen es justamente cuando está empezando la cosecha. Y en Israel la ley decía que cuando había la cosecha de algo, usted no podía, aunque fuera el dueño de las plantas y de la finca, usted no podía recoger toda la cosecha. Tenía que dejar siempre, si era trigo o cebada, tenía que dejar espigas levantadas. Si eran frutas, tenía que dejar árboles sin recoger. ¿Para qué? Para que los pobres del pueblo no tuvieran que pasar por la humillación de pedir limosna, sino que una vez que usted se iba con sus peones, los pobres entraban a los campos y sacudían los árboles, recogían la fruta, cogían las espigas de trigo o de cebada que habían quedado. Es una costumbre lindísima, lindísima. Y ellos llegan en ese momento. Yo no sé, voy a tomarme un minutico más porque no quiero parar aquí. Déjeme avanzar por lo menos al capítulo 2. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Booz. Así que la familia de Elimelech, el suegro de Noemí, no eran pobres. Era una familia que tenía recursos y de pronto se vieron con hambre. Cuando usted ha sido pobre toda la vida, estar pobre no le afecta. Yo fui pobre toda mi infancia, pero nunca me di cuenta que éramos pobres. Nunca tuve hambre, gracias a Dios. Y todos mis vecinos y compañeros y amigos eran exactamente igual de pobres que nosotros. Entonces uno no veía ninguna diferencia. Todos vestíamos la misma ropa fea, comíamos la misma comida de mala calidad, vivíamos en las mismas casas chiquititas y feas y no nos sentíamos mal. Éramos pobres, pero no sabíamos que éramos pobres. La televisión fue la que nos arruinó. Descubrimos que había mansiones en Hollywood y que había mujeres guapísimas y gente que manejaba unos carrazos. Pero antes de eso no lo notábamos. Lo fregado es cuando usted ha tenido cosas, cuando ha vivido bien y de pronto le viene una crisis económica, ahí es cuando uno siente el choque.
Y entonces nos damos cuenta que para Noemí, que su marido pertenecía a una familia que tenía recursos, pues el golpe del hambre debe haber sido muy difícil. Y este pariente de Elimelec, pariente de Noemí, se llamaba Booz. Booz significa poderoso. Todos los nombres tienen un significado espiritual en este libro. Booz significa poderoso. Y ese hombre dice que tenía sus campos donde sembraba también. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Llegaron al comienzo de la siega, vienen cansadas de un viaje de semanas o de meses a pie, pero tienen que comer. Y la muchacha, que es la que está más joven, le dice a su suegra: dame permiso, te ruego. ¿Qué clase de nuera? O sea, el respeto a la edad, a la autoridad. Dame permiso. Y él le dice: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo. ¿Qué significa espigó? Que iba recogiendo las espigas que dejaban a propósito los peones de Booz. Fue pues, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Vea qué casualidad. Habiendo tanta tierra, sin saber ella y sin conocer a nadie, se metió en el campo de este señor. Y he aquí que Booz vino de Belén y le dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz le dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Él ve que hay una nueva ahí, que no la conoce. ¿De quién es? Es una desgracia que tenemos los hombres y que han sufrido las mujeres. Usted nunca es suya. Cuando usted era pequeñita era María la de José, que se llamaba su papá. Cuando se casa es María la de Ricardo, que es su marido. Y cuando tiene hijos es María la mamá de Carlitos y de Enrique, que son sus hijos. Nunca es suya, siempre es de alguien. Cuando ese hombre llega, lo primero que dice: ¿de quién es? No dice quién es esta mujer, sino de quién es. Ahora, probablemente Ruth no era muy feita, y probablemente vos no estaba muy malo de la vista todavía, porque desde que llegó le llamó la atención y dijo: ¿de quién es esta joven? Y el criado, que era el capataz, el mayordomo de los segadores, respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar por un momento. ¿Qué más aprendemos de Ruth? ¿Ah? Está cosechando al sol, hermano, de Palestina, desde la mañana hasta ahora sin descansar por un momento. Algo así como los empleados de ahora aquí en la oficina. Usted haciendo fila ahí. Teléfono aquí. Sí, fíjate que no, la fiesta estuvo carquísima. Ese tipo es un... O sea, era una mujer diligente, era una mujer trabajadora, era una mujer esforzada. No le daba vergüenza trabajar. Y trabajando para que no un peón, el capataz de los peones, la admira por lo que está haciendo, diciendo: esa mujer es una máquina. Desde la mañana entró y no se ha sentado ni un momento. Y entonces Booz la llamó y le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ya ahora, ya no el capataz, sino el dueño de la finca se está fijando en ella. Y ella llega con ese montón de espigas a la casa, y la suegra le dice: mi amor, pero ¿por qué trajo tantas cosas? Y dice: es que el señor así, ya es el dueño de esto. Y la suegra, que tienen una malicia indígena, dice: ese señor ya está viejón y está solo. Y tiene finca. Y ya te vio. Y hagamos una cosa. Esta noche, me encanta esto, ¿no? Yo creo, como yo soy tan carnal, pues es que me gusta. Esta noche, le dice la viejilla a la nuera: cuando ya todos estén recostados, recuerde que no hay luz eléctrica, no hay nada, duermen ahí al aire libre. Usted trate de ubicar por dónde tiene el hombre tirado ahí la capa y está acostado durmiendo, y se le acurruca los pies. Ahora usted está al campo al aire libre, a medianoche, a 2 de la mañana, que hay oscuridad, y siente algunos pies, usted cree que es una toboa o una terciopelo. Se levanta un solo brinco, y se levanta, y en vez del terciopelo, ve aquel muñecón sentado ahí en la parrilla. Y entonces vos, que es muy buena gente, dice: mi amor, para que no se refíe, le voy a echar la capa encima. Y para no cansarlos con el cuento, se casaron. Y tienen un hijo.
Voy a resumir ya el chisme porque es que esto me encanta. Tienen un hijo y el hijo se llama Obed, que significa siervo. Y aunque usted no lo crea, Obed tiene un hijo muchos años después. Y ese hijo tiene otro hijo muchos años después. Y ese otro hijo se llama Isaí. E Isaí tiene otro hijo muchos años después. Y se llama David. Y llega a ser rey de Israel. Y 1000 años después, David tiene un descendiente que se llama Jesús. Y nace en Belén, en el mismo pueblo donde había empezado esta historia con Ruth. Nace en la casa del pan Jesús. Betlehem es la casa del pan. Y por eso Jesús le dice a los israelitas, sus papás no comieron pan del cielo cuando comieron maná. El pan del cielo soy yo, que he descendido del cielo para darle vida a los hombres. Belén es la casa del pan y Jesús es el pan que descendió del cielo para que aquel que come de él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Note, vamos a echar para atrás ahí el capítulo 2, nada más un momento, ya termino, te aseguro que ya termino. Verso 4. Vamos a ir terminando aquí. ¿Qué dice el verso 4? Léalo con cuidado. ¿Perdón? He aquí que Booz vino de Belén y le dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Qué quiere decir el nombre Booz? Quiere decir poderoso. Aquí lo que nos está diciendo es que de Belén vino un hombre poderoso para decirle, Dios está con ustedes. ¿Sabe cuál es el otro nombre de Jesús? Emanuel. ¿Y sabe qué quiere decir Emanuel? Que es Dios con vosotros. O sea, 1200 años antes de que Jesús nazca, hermano, lo que tenemos aquí es un cuadro perfecto. Y este hombre poderoso que nace de Belén toma por esposa a una pagana, a una idólatra, a una gentil. ¿Qué hace Jesús con nosotros, con la iglesia? Somos la esposa del Cordero y no nacimos israelitas, nacimos gentiles. Éramos adoradores de ídolos, vivíamos en las tinieblas, pero Dios por su misericordia extendió su manto sobre nosotros. Por eso cuando cantamos, yo estoy cubierto con el manto de justicia. Hay tantas cosas en esa frase que entran en juego. Es el poderoso que sale de Belén, cubriéndonos con su manto. Y nosotros que estábamos viudos, arruinados y miserables, de pronto nos encontramos sentados a la mesa de un hombre rico, poderoso y que nos ama. Y la suegra de esta muchacha termina sus días bendecida y en este momento debe estar en el cielo comiendo a 2 cachetes también. ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? Yo no sé, hermano. Pero sí creo, aunque no lo entiendo y no me gusta decirlo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las tragedias que le pasaron a esta señora durante 10 o 12 años, que ella no pudo entender y que tal vez se murió sin saber esto que usted y yo estamos compartiendo hoy. Se murió sin saber que ahí de esa aldea iban a ser el Salvador del mundo. Se murió sin saber que de esa muchacha que ella había recogido iba a ser una antepasada del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Se murió sin saberlo, pero se murió sin darle la espalda a su Señor. En medio de la prueba y aguantando. Y tarde o temprano, si usted persevera, aunque no entienda, Dios lo va a sacar, hermano, de los campos de Moab y lo va a traer a la casa donde hay pan y hay abundancia y hay bendición. Y aunque ahora no entendamos por qué nos pasan cosas feas, con 20, con 30 o con 1000 años de distancia, vamos a ver para atrás y vamos a decir, Dios tenía razón. Que Dios los bendiga esta mañana. Que vayan en paz, que tengan una semana muy, pero muy bendecida.